Bienvenidos a esta su programación, Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias al Señor y a cada uno de ustedes por estar en la sintonía del día de hoy. El día de hoy quiero hablar bajo el tema la voluntad de Dios y la salvación de todos. La voluntad de Dios y la salvación de todos. Y es la razón por la cual yo creo que al final Dios ha de salvar a todas las personas. Dios ha de salvar toda la creación y podemos encontrar prueba de esto en la palabra maravillosa de nuestro Dios. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, que es el verso que voy a estar estudiando el día de hoy, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver lo que dice este verso, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como dice aquí la palabra de Dios en 1 de Timoteo. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, entendemos que no hay nada más importante en este mundo. No hay nada más importante en toda la creación que la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y lo que Él quiere, nosotros tenemos que asegurarnos de que Él lo tenga, de que Él lo consiga. Gloria a Dios. Y también Dios ha de hacer su voluntad al final de todas las cosas. Y Él quiere que todos los hombres seamos salvos. Todo lo que existe fue hecho por la voluntad de Dios. Todo el universo fue hecho gracias a la voluntad de Dios. Algo que sabemos es que esta es buena, nunca puede ser mala. La voluntad de Dios siempre es para el bien, nunca para el mal. Y es por eso que yo no creo, ¿verdad?, de que Dios quiere el mal para ningún ser humano. Ni de aún después de la muerte. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Me entiende? Que nadie se vaya a la perdición eterna. Que nadie se vaya, gloria sea el nombre de Dios, al fuego eterno. Dios no quiere ninguna de esas cosas para cada una de nuestras vidas. Su voluntad es que nosotros podamos ser salvos y que podamos ser perdonados de nuestra maldad. Y por esta razón, Él ha de perdonarnos y de salvarnos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pedimos según su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Debemos pedir siempre por la salvación de todos los hombres. Jesús mismo pidió para que ninguno de lo que el Padre le dio se perdiera, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Jesús oró para que los discípulos que el Padre Celestial le había dado, para que ninguno de ellos se perdiera. Y ninguno se perdió. Solamente Judas sabemos que se perdió. Claro que Judas se perdió. Lo que la palabra de Dios nunca dice, que esta perdición es eterna. ¿Entienden? Y por eso yo todavía puedo creer en la salvación para todos. Aunque Judas se perdió, pero no es una salvación eterna como muchas Biblias lo traducen mal. Al final, la voluntad de Dios se impone ante la voluntad de los hombres. Como podemos mirar, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. No se va a imponer la voluntad del hombre. Por ejemplo, una persona no quiere saber nada de Dios. Al final se ha de poner la voluntad de Dios y no la de ese hombre. Ese hombre vendrá a conocer a Dios, a servir a Dios. Y hay muchas personas que no vienen a Dios por amor, pero ellos vienen por castigo. Ellos vienen a través del sufrimiento, a través del dolor. Y yo creo que Dios permite el sufrimiento, el dolor, el castigo, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros nos volvamos a Él delante de su presencia. Y por esta razón es que creo que al final todos seremos salvos, ¿verdad? Para los hombres esto es algo imposible, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para nuestro Padre Celestial. Si Él quiere salvar a una persona, Él lo ha de salvar. Dios es poderoso para salvar. Nosotros entendemos esto. No hay otro nombre que no sea el nombre de Jesús que pueda darnos la esperanza de la salvación. No es por mi propio nombre que yo puedo ser salvo, sino solamente por el nombre de Jesús. Y esto es bíblico. Por eso el cristianismo, el evangelio, la salvación siempre es cristocéntrica,
porque Cristo es el Salvador de todos los hombres. Él es el que vino a salvarnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. Entonces, solamente en el nombre de Jesús, esto traerá gloria a su nombre, solamente si Dios puede darte la salvación. Hay personas que dicen, bueno, Jesús perdió la batalla porque Satanás se llevó más gente para el infierno que lo que Cristo se llevó para el cielo, y están sumamente equivocados, porque al final Dios ha de restaurar, Dios ha de salvar todas las cosas. Es verdad que así, aquí en la tierra, el diablo le puede dar candela, le puede dar infierno a las personas que hacen su voluntad, pero llegará un tiempo donde Dios ha de salvar a esa persona, Dios ha de salvarle de sus pecados y de sus maldades. Entonces, en este mundo hay personas que atravesan este infierno porque no obedecen a Dios, no viven según la palabra y la voluntad del Señor. Pero llegará un día donde Dios ha de librarnos aún de nuestra mala voluntad y de nuestro falso ego, para que nosotros sirvamos a Dios y amemos a Dios como debemos realmente hacerlo. Entonces, porque si Dios puede darte la salvación porque tienes fe en Él, ¿cuánto más te la puede dar porque Él así lo prefiere? Dios puede recompensarte por tu fe, o Dios puede recompensarse a sí mismo. Él es Dios. Gloria sea el nombre de Dios, porque su plan, su voluntad es que todos sean salvos. Hay personas que creen que no, que Dios solamente quiere un grupo de personas que sean salvos y que los demás se perdieran. Hay cristianos que creen en la predestinación, diciendo con esto que Dios escogió a algunas personas para la vida eterna, mientras que a otros la escogió para condenación eterna, ¿verdad? Y estas personas que piensan así, no le importa o no tienen esa carga por aquellos que han de perderse en el tormento eterno. Y eso no proviene de Dios, porque ese no es verdaderamente el carácter de nuestro Padre Celestial. Si Él te quiere salvar, te salvará. Nadie puede juzgar a Dios por ser muy dadivoso. En una ocasión dice la palabra de Dios que un hombre puso unos obreros a trabajar, los primeros, los segundos, llegaron a la tercera, a la cuarta, a la quinta hora, aunque hay personas que llegaron y solamente trabajaron 2 horas posiblemente. Había gente que habían trabajado todo el día por la mañana. Y el Señor le dio a cada quien el mismo pago. A todos le pagó iguales. Y los que llegaron temprano se quejaron con el Señor de la viña, diciéndole, pero si nosotros llegamos temprano, trabajamos el día completo, ¿por qué a estos que llegaron de último tú le pagas igual que nosotros? Nosotros merecíamos más que ellos. Entonces el señor de la viña le dijo, yo hice un acuerdo con ustedes que esto era lo que le iba a pagar, y le pagó un buen dinero. Le voy a pagar esto, y ustedes estuvieron de acuerdo y estuvieron contentos en coger el dinero porque era justo, era bueno. Y ahora ustedes se están quejando porque yo tuve misericordia de aquellos que llegaron últimos. Gloria sea el nombre de Dios. Estas personas estaban juzgando, estaban culpando a su Señor de ser demasiado dadivoso. Y hay gente el día de hoy, hay hombres que juzgan a Dios de ser muy dadivoso, de que Él quiere salvar a todos los hombres. Pero tenemos que entender que Dios es amor. Su nombre lo dice. Él es amor. Él es amor. Pero también Él es fuego consumidor. Y no se nos puede olvidar esto. Él es fuego consumidor. Y yo creo que Dios, el amor de Dios, Dios mismo es ese fuego, ese lago de fuego que dice la palabra de Dios. Y cada persona que escoge vivir en pecado, vivir en maldad, va a ser tirada dentro de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de Dios encontrarán santidad, purificación, salvación, perdón, amor, limpieza, porque eso es lo que el fuego hace. El fuego purifica, el fuego limpia. El fuego de Dios no es para castigar y dejarte en el castigo eternamente. No es para dejar de existir. No, el fuego de Dios, querido amigo que me escucha,
es para santificarte y purificarte solamente porque Él te ama. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, si Él te quiere salvar, Él lo hace. Nadie puede juzgar a Dios de ser muy dadivoso. Aún las religiones creen que Él es muy bueno, aún más que lo que podemos comprender. Cualquier religión, usted le pregunta, ellos le van a decir a usted, Dios es más bueno aún que lo que nosotros podemos comprender, y esto es verdad. Pero lamentablemente muchos de ellos no comprenden que la salvación de Dios es para todos los hombres. Aunque los gobiernos tienen mucho poder en este mundo, ellos no te pueden salvar o condenar eternamente. Las religiones ni los gobiernos nos pueden salvar y a la misma vez no nos pueden condenar. No nos pueden condenar. Dice la palabra de Dios que hay solamente uno que condena y es Cristo. Pero Cristo mismo dijo que Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Muchas veces nosotros queremos que Jesús condene por nosotros, pero Él vino a perdonar, Él vino a limpiar el pecado de los hombres. Y esta es la voluntad de Dios, de que todos seamos limpios, de que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo sé que muchos, por temor, ¿verdad? Lo vamos a hacer en esta vida, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, pero muchos se van a arrepentir después de la muerte, en la otra vida. Nosotros viviremos otra vida, otra edad, otra época. Pero muchas veces hay personas que no pueden entender esto porque no pueden entender ni comprender el amor de Dios. Y yo creo que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que pensemos aún después de esta vida, que no nos enfoquemos solamente en esta vida. Si Él es misericordioso en esta tierra, en este mundo, Él lo va a hacer también en el otro mundo. Y la mejor forma como nosotros podemos despejar el temor de nuestra vida, como podemos despejar la incertidumbre, ¿verdad?, de que nosotros no nos vayamos a un lugar de condenación eternamente, es arrepintiéndonos, es viviendo una vida en obediencia delante de la presencia maravillosa del Señor. Y la única forma como nosotros podemos tener esperanza por aquellos familiares, a gente que han perdido sus padres, sus madres, sus hijos, sus hermanos, sus amistades, la única razón por la cual podemos tener esperanza en el más allá es cuando creemos en esta maravillosa doctrina de la restauración de todas las cosas. Es decir, yo sé que mi familiar se fue sin conocer el Evangelio, sin aceptar el Evangelio como la salvación para su vida, pero yo sé que al final Dios ha de salvar y restaurar todas las cosas. Y no importa que la gente trate de condenarte, porque nadie puede condenar. Solamente Cristo condena, y dice la palabra de Dios que Él nos vino a condenarnos. Entonces, Dios nos manda que no confiemos en los imperios de este mundo. Ellos nos pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Ellos pueden destruirte, ellos pueden hacer cosas en contra de ti, pero no pueden destruir tu alma. ¿Por qué? Porque nuestras almas están en las manos del Señor. Y hay personas, aún niños, que han nacido en este mundo y se mueren niños, gloria sea el nombre de Dios. Una enfermedad tal vez te mató, o naciste en una guerra y moriste así. Pero la esperanza de nosotros los cristianos es que al final Dios ha de restaurar y Dios ha de salvar esa alma. Y que todos seremos lo que fuimos creados para ser. Personas que en este mundo fueron abusadas, fueron golpeadas, ellas serán levantadas, serán salvas. Y las personas que fueron esclavos por el parásito del pecado, aquellas personas que hicieron el mal y que hicieron tantas cosas negativas, yo creo también que ellos serán salvos, pero a través del fuego, a través de la purificación, a través de la transformación y del cambio que el Señor tiene que darle en sus vidas para sacar todas sus maldades. Es cuando usted quiere libertar a una persona de cáncer, usted tiene que meterla en el fuego para quemar, no la persona, pero para quemar el cáncer. Y eso es lo que el fuego de Dios hará en nuestras vidas. Nos quema el pecado, la maldad, gloria sea el nombre de Dios, para que nosotros podamos tener parte en su reino. Gloria sea el nombre maravilloso de Jesús. Entonces, la letra mata, pero el Espíritu da vida.
Por esta razón, los gobiernos son tan firmes en sus dogmas y doctrinas. Ellos no creen que tú puedes ser restaurado. Si hubiera sido así, te enseñarían a obedecer a Dios sin robarte la esperanza de la restauración. Las personas, los gobiernos de este mundo, ellos no pueden entender que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios ha de salvarte. Si es verdad que cuando nosotros vivimos en rebeldía, cuando nosotros vivimos en desobediencia, muchas veces Dios permite el castigo sobre nuestras vidas, Dios permite el temor, Dios permite que los demonios, ¿verdad?, de este mundo causen dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él sabe que el pecado, eso es lo que causa en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que tú tendrás que pagar por ese pecado eternamente. Tú tendrás que pagar por tus pecados, pero no será eternamente. Conozco un señor que murió y de que llegó al cielo, lo primero que le preguntó a la personaje que lo recibió, le preguntó, ¿dónde está mi cuenta? Él quería saber cómo era su comportamiento, cómo él estaba delante de Dios. Y aquel personaje le dijo, usted no tiene ninguna cuenta en este lugar. Y qué maravilloso cuando nosotros vayamos al cielo, ¿me entiende? Que nosotros hayamos hecho expiación por nuestros pecados aquí en la tierra, que obedecimos a Dios, que amemos a nuestros hermanos aquí en la tierra. Hay dos cosas que son esenciales para estar bien con el Señor y con los demás. Amar honesta y sinceramente a nuestros prójimos y obedecer los mandamientos maravillosos de Dios. Obedecer sus mandamientos. Y yo sé que las calles nos llaman, los gobiernos nos llaman a vivir en pecado porque ellos no tienen fe. Ellos no creen en Dios. Ellos no creen en el amor de Dios para salvarnos. Ellos creen que ellos son nuestros salvadores y nuestro justiciero, pero no, nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Y aunque es verdad que en este mundo experimentamos el infierno, pero en la próxima vida Él ha de entregarnos esa maravillosa salvación que Él ha prometido para nosotros. ¿Verdad? Si Dios, el Espíritu Santo nos da la garantía de que somos niños de Dios, que seremos todos salvos por Él. Si no fuese así, Dios no lo hubiera dicho. Que Él quiere que todos sean salvos y que ellos, aleluya, no tienen fe de que Dios realmente está en control. Los gobiernos no creen, ¿verdad?, que Dios está en control. Ellos no tienen esa revelación de Dios. Ellos no conocen el amor de Dios. Miran a Dios como un cuento de hadas. Y ellos quieren que tú confíes en ellos y no en tu Padre Celestial que te ama tanto, que es realmente la verdad. Entonces, la verdad es que Dios es un Dios de amor, quien dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Este amor es la garantía que Él quiere que seamos salvos. Ese amor maravilloso, entregar su propia vida, entregar a Cristo, es la garantía de que Él ha de salvarnos, de que Él ha de perdonarnos nuestros pecados. Él nos ama tanto que entregó su propia vida. Él nos ama tanto que ha de salvarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad. Y yo sé que hay personas que no creen al Evangelio si no es solamente si le meten miedo. Porque nosotros a veces, ¿me entiendes?, reaccionamos mejor a una pesadilla que a un sueño. Y hay personas que si usted no le da una descripción del infierno, donde el gusano nunca muere, donde las llamas nunca se apagan, cosas que no son literales, pero ellos creen que son literales, esto puede conmover su corazón a sentir temor de la ira que hablan estos pasajes. Y esta persona puede ser que se arrepiente, que cambia porque leyó este verso. Pero hay personas como yo que cuando escuchamos que Dios es amor, que Dios me ama, que Él ha preparado un camino de redención para salvar a todos los hombres. Y no crea que esto es una doctrina nueva mía, una religión nueva. Si usted busca la historia de la iglesia, antes de San Agustín, al principio, un hombre llamado Orígenes, ¿me entiende?,
Si usted busca la historia, usted se da cuenta que la mayoría de los cristianos eran personas universalistas o personas que pensaban que la salvación era para todos los hombres, que Dios había de salvar a todas las personas y a todos los hombres. Pero los gobiernos de este mundo han dañado el evangelio. Los gobiernos de este mundo han introducido falsedades para querer dañar el carácter de Dios, como diciendo, especialmente el Imperio Romano, ¿verdad? Queriendo decir que Dios ha preparado un fuego eterno para castigar a aquellos que no obedecen su mandamiento aquí en la tierra. O hay algunos también que dicen que Dios ha preparado el fuego eterno para aniquilar las almas de aquellos que no acepten el evangelio aquí mientras están en la tierra, pero son solamente historia, es falsedad, es sumamente falso. Dios ha de salvar a todos los hombres, Dios ha de purificarnos, aunque sea por el castigo, aunque sea por el fuego, pero Él ha de hacer las obras en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra vida, queramos nosotros o no. Él nos asegura que seremos salvos, aunque tenga que ser a través del fuego. Hay muchas verdades que garantizan este maravilloso amor de nuestro Dios. Por ejemplo, su amor, el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo quien en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios amó tanto, de una manera tan grande al mundo, que dio su Hijo para que todo quien en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay personas que no van a creer al Evangelio, que no van a creer a Cristo y se van a perder. Claro, yo creo que hay personas que se van a perder. Lo que yo estoy 100% en desacuerdo es que haya personas que se van a perder eternamente. Se van a perder hasta que paguen el precio por sus pecados. ¿Me entiendes? Si ellos no aceptaron el regalo, el don de Dios, si ellos no aceptaron el don que Dios nos dio, entonces tendrán ellos que pagar por sus propios pecados y por sus propias maldades. Pero Dios después ha de salvarlo, restaurarlo y recibirlo en su reino. ¿Se acuerdan de aquellos dos hombres que fueron delante del rey? Y dice uno, le dijo al rey, rey, por favor, perdóname, no tengo que pagarte. Le debía mucho dinero al rey. Dice la palabra de Dios que el rey le dijo, que te voy a perdonar, vete a tu casa, no me debes nada. Pero mientras él iba bajando los escalones del palacio, dice la palabra de Dios que otro consiervo suyo, el cual él le debía dinero, dice que él lo vio y le dijo, págame. Le debía mucho menos que lo que él le debía al rey. Págame lo que me debes y no te voy a ahorcar. Y lo estaba ahorcando. Le dijo, te voy a tirar a la cárcel hasta que me pague. Y alguien fue y se lo dijo al rey. Mira, rey, lo que está haciendo este hombre que tú acabas de perdonar. No ha perdonado a su consiervo. Y el rey lo mandó a llamar. Le dijo, siervo injusto y malo. Dice que lo tiró a las cárceles hasta que pague todo lo que debía. Hasta que pague todo lo que debía. Él no iba a estar en esa cárcel eternamente. Solamente hasta que pague todo lo que debía. Y hay personas que si deciden obedecer a Dios aquí en la tierra y recibir el don, el regalo de Dios, esas personas no tendrán que pagar en el más allá. Y recuerde que Dios es el Dios de los vivos y de los muertos también. No solamente de los vivos, también de los muertos. Ahora, si usted no acepta el don de Dios aquí en la tierra, si usted no acepta el regalo de Cristo, lo que va a suceder es que usted va a tener que pagar en el más allá. Usted va a tener que hacer expiación por sus propios pecados y por sus propias maldades. Y es por eso que es mejor tomar la decisión de aceptar a Cristo el día de hoy, aceptar a Cristo. Su amor sobrepasa nuestros pecados. Es importante que digamos de esto, porque muchas veces glorificamos tanto el pecado, pero el pecado no es nada. Cristo venció al pecado mientras estuvo aquí en la tierra y lo venció también en la cruz de Calvario. El pecado no es Dios, el pecado es solamente una sombra. Gloria sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Y el amor siempre va a sobrepasar el pecado. Dice Romanos 5, 20, 21, ¿verdad? Cuanto a la ley está
y esta intervino para que aumentara el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, así como reinó el pecado en la muerte, reina eternamente por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Aquí podemos ver que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Cuál es el lugar que hay más pecado en este mundo? En esta dimensión que nosotros vivimos. El lugar que nosotros llamamos infierno, el lugar que nosotros llamamos purgatorio. Es el lugar donde hay más pecado, porque ahí no hay una persona justa, no hay una persona buena, según nosotros. Pero en el pecado, dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia abundará mucho más en lo que nosotros conocemos como el infierno, o es conocido como el Hades. Ahí estará el amor de Dios, ahí estará la misericordia de Dios, salvando, perdonando, libertando a las almas. Si usted tiene un familiar que murió sin Cristo, y esto te trae temor, como los japoneses, ¿me entiende? Que ellos siempre lloran a sus muertos, piensan en sus muertos, ¿me entiende? Si ellos piensan que uno de sus muertos está en un lugar de condenación eterno, quemándose en un fuego, ellos no van a poder ser felices en esta vida. Nosotros mismos, si perdemos un familiar, un padre, un hermano, una amistad, un hijo de nosotros, y pensamos por un instante que está en un infierno eterno, no tendríamos paz en este mundo. Pero entendemos por la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, ¿me entiende? Que esta purificación, esta refinación no será para siempre. No será para siempre. Hay lugares que se llaman refinería, donde las personas pueden echar el maíz para sacar un aceite, pueden echar el arroz para refinar el arroz o el azúcar, como le dicen. Y lo que yo conozco como el infierno o el Hades o el Seor, es aquel lugar donde Dios arroja, donde Dios lanza a sus almas que pertenecen a Él, que Él ama a Él, que salieron de Él, para refinarlos, para purificarlos, para santificarlos. Amén. Y nosotros queremos ser perdonados en esta tierra. Queremos ser justificados el día de hoy y no esperar el más allá para buscar la salvación. No, la Biblia dice, si escuchara mi voz el día de hoy, abre tu corazón, acepta a Cristo. Entonces, aunque usted no pueda creer 100% en el universalismo o en la salvación de todo, usted no tiene que hacerlo. Pero algo que usted sí puede hacer es tener la esperanza, tal vez en su mente no cabe, pero usted tiene esperanza, ¿verdad? Tener la esperanza de que un día Dios puede salvar a todos los hombres. Y usted puede orar por todos los hombres, aun aquellos que están muertos, que no conocieron a Cristo. Y órele, Señor, si es tu voluntad, sálvalo. Perdónalos, restáuralos, ten misericordia de ellos. Sería una buena oración que te traería consuelo. Pero los cristianos somos tan hepáticos muchas veces. Hepáticos. Como un señor que le preguntaron, pero tu papá murió y él no era cristiano. ¿Está en el infierno él? Sí, dice con su cara dura. Sí, él está en el infierno porque se lo mereció el infierno. ¿Entiende? A él no le importaba que su papá estuviera en este lugar de tormento. Y la razón por la cual nosotros, ¿me entiende? No pensamos mucho en el infierno es porque nosotros pensamos, yo no voy a ir para el infierno. No, yo soy muy cristiano, yo soy muy bueno para ir al infierno. Pero lo mejor es que creamos en Dios, en su amor, y que Él ha de restaurar todas las cosas. Gracias por haber escuchado esta programación. Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido. Dios te bendiga.